Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. Esta mañana la tenemos con nosotros. Buenos días, abogada. ¿Cómo está? Buenos días, Gina. Muy bien. Encantada de estar contigo este domingo para hablar de Gracias. nuestros temas favoritos. Así es, inmigración, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy interesante acerca de, bueno, no le voy a decir a la gente todavía. Primero quiero que nos dé su número de teléfono para que se preparen si quieren hacer una consulta con usted y también que nos diga cómo están haciendo las consultas todavía en este tiempo de COVID que pues todavía lo tenemos alrededor de nosotros. Sí, el teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. Puedes también visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. En mi oficina estamos observando medidas cautelosas para cuidarnos del COVID. Sí. Entonces, no puede venir cualquier persona y aparecer en las puertas. Tienen que venir con cita previa y también estoy aceptando personas con citas por teléfono, televideo. Es más, estoy prefiriendo que las personas hagan sus citas por televideo y por teléfono. Sí. Y las estoy prefiriendo tanto que, Gina, les doy un descuento a mis consultas por teléfono y consultas por video. Tienen un descuento de $100. Y lo estoy haciendo así para que las personas se sientan con el deseo de verme a mí virtualmente. De nuevo, para que todo el mundo se mantenga con más distancia y más saludable, ¿verdad? Porque Claro. Nadie se da cuenta de que esto es de verdad, que esto lo del COVID es verdadero, hasta que alguien se enferma o alguien se muere. Así Entonces, es. mejor muy lejos que muy profundo. Mejor 6 pies de distancia y no 6 pies de profundidad. Y es correcto y es cierto, abogada. O sea, muchas veces no le ponemos atención porque como no nos pasa a nosotros tan cerca, pues a lo mejor no es cierto, pero no queremos ni siquiera estar en esa situación. Así que muy bien para las personas que quieren hacer su cita, no tienen que ir ni manejar ni nada de eso y aparte que reciben pues un descuento, que es lo más importante en estos tiempos, ¿verdad? Sí, y tú sabes también para las personas que no manejan, que no tienen licencia, que todas estas cosas no hay necesidad, por lo menos en la cita preliminaria. O sea, yo sé que en el futuro a lo mejor uno se tiene que ver en persona, pero las consultas son unas citas preliminarias que se pueden hacer por video. Todo el mundo tiene teléfono con una cámara. Lo único que tienes que buscar un lugar callado, un lugar donde puedas estar en privacidad. No hagas esta cita y manejes por teléfono, o sea, con el teléfono en la mano. Sí. No lo hagas en el medio de tu trabajo, no lo hagas mientras estás comprando en el mall. O sea, también utiliza buen sentido, ¿verdad? Pero esto se puede hacer por video, absolutamente. Perfecto, abogada. Bueno, es la abogada Carolina Antonini. Esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que cuando empezamos a platicar de qué sería el tema el día de hoy, abogada, yo la sentí muy emocional. Esto es acerca de la visa de juveniles. ¿Por qué razón? Bueno, te voy a decir por qué. Estoy bien requete cansada de ver a jóvenes viniendo a mi oficina, ya teniendo 20, 25, 28 años, 22, etcétera, quienes después de hablar con ellos me di cuenta que entraron como juveniles. Sí. Quizás entraron solos, entraron para acá sin padres, entraron para acá con nada más un papá y una mamá, y estuvieron aquí con familiares o con nada más un papá o nada más con su mamá, y nadie los llevó a ver a un abogado. Y que todos estos jóvenes que vienen a mi oficina, que ahora son adultos, hubieran sido perfectos candidatos para esta visa de juvenil, y si alguien hubiera tomado el tiempo y el interés de llevar a estos jóvenes a hablar con un abogado como yo, cuando entraron a los Estados Unidos, no estuvieran en mi oficina porque fueran residentes legales o fueran ciudadanos. Wow. Y me da tanta rabia de que hayan tomado el tiempo de traerlos, de protegerlos, de cuidarlos, de darles de comer, pero que nadie tomó el tiempo de traerlos a ver un abogado y solucionarles el problema. Y ahora pues perdieron la gran oportunidad de la vida. Wow. Entonces, la razón de este tema es para mandar el mensaje. Si tú tienes un juvenil en tu vida que no tiene papel, y quien potencialmente califique para este tipo de visa, por
por favor, por favor, llévalo a hablar con una de las varias agencias que ayudan a juveniles, tráelo a nuestro bufete, al bufete de cualquier persona que hace este tipo de casos, porque si terminan calificando para este tipo de visa, no todo el mundo lo hace, pero si terminan calificando para este tipo de visa, el juvenil termina con una residencia legal permanente. Wow. Bueno, abogada, tal vez puede ser que las personas que están a cargo de estos muchachos, de estos jóvenes, no saben acerca de este tipo de visa, así que yo creo que es importante empezar con nuestra primera pregunta, que cuáles son los requisitos y qué es la visa de juveniles. Entonces, la visa de juvenil se creó por el Congreso para proteger a los jóvenes que están en los Estados Unidos y que no es en su mejor interés regresarlos a su país. Y es para protegerlos y para darles a ellos estado legal, porque el regresarlos a su país no es en el interés de los Estados Unidos, no es en el interés del joven, y entonces hay un proceso que se puede seguir donde se puede determinar si no es en el interés de este joven de regresarlo. El gobierno americano puede proteger a ese joven y puede mantenerlo aquí permanentemente. Okay. Y entonces ese es el punto de lo que se llama el Special Immigrant Juvenile Status, o el inmigrante especial juvenil, lo cual primero es una visa, lo cual se obtiene por medio del permiso de una corte, y después de que se obtenga esa visa se puede pedir la residencia. Pero ese es en rasgos grandes lo que es la idea de una visa juvenil. ¿Cuáles son específicamente estos jóvenes que pueden calificar para una visa? Ok, entonces, el joven tiene que ser soltero, tiene que tener, para propósitos de migración, todo el trámite, el trámite para clasificarlo como juvenil tiene que ocurrir antes de cumplir los 21 años de edad. Sin embargo, diferentes estados clasifican a un juvenil en diferentes fechas. Por ejemplo, en Georgia, la fecha donde ya dejas de ser juvenil es 18. Sí. Pero en Alabama es 21. Okay. Entonces, si tú tienes a un joven aquí en Georgia que tiene 16 y 17, ese joven todavía está a tiempo, con tal de que tú tengas el proceso de dependencia en una corte juvenil antes de que ese joven cumpla los 18. Pero si estás en Alabama, todavía tienes básicamente casi 3 años más, ¿verdad? Okay. Entonces, soltero, menor de 21 años, pero puede ser menor de 18, depende de qué estado sea. La gran mayoría de estados en los Estados Unidos ponen la línea en 18, pero depende de nuevo de cada estado. Tiene que tener una orden de dependencia en una corte juvenil o de una orden de custodia de una corte juvenil, de acuerdo con la ley del estado donde vive. Tiene que ser encontrado que no es viable reunificarlo con uno o con ambos de sus padres. Okay. Por causa de abuso, abandono, negligencia o cualquiera de ese tipo de maltrato como lo defina la ley de ese estado, y tiene que no ser en el mejor interés de ese joven regresarlo a su país. Entonces estas son 5 cosas que se tienen que establecer para poder calificar para la visa de juvenil. Entonces tiene que tener las 5 cosas: soltero, menor de edad, orden de dependiente, no es viable reunificarte con uno o ambas de tus padres porque por el abuso, abandono, negligencia o maltrato, y no puede ser en tu mejor interés regresarte a tu país. Por ejemplo, yo soy madre de un hijo que está siendo abusado, yo estoy siendo abusada y mi hijo también. ¿Esto podría calificar al niño, abogada?
Potencialmente, y eso puede que te dé más de una opción, ¿verdad? Claro. Pero vamos a decir, nada más por argumento, ¿verdad? Vamos a decir que eso te pudiera dar una opción bajo una visa de víctima y otras cosas, pero vamos a enfocarnos en el juvenil. Vamos a decir que alguien me trae el juvenil a mi oficina y yo veo que el juvenil está siendo abusado también y tú también, y tú como madre, pero vamos a decir que tú no estás dispuesta a protegerte a ti. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Y como no estás dispuesta a protegerte a ti, tampoco estás protegiendo al juvenil. Estoy poniendo este escenario como un ejemplo nada más, por supuesto. Entonces, ¿qué diría yo? Pues yo digo, bueno, esta señora no va a llamar a la policía, no se va a proteger, no vamos a poder hacer una visa o una cosa así. ¿Qué tal entonces que yo llevo este juvenil a la corte de juvenil en el condado donde vive y yo busco una orden de dependencia donde yo voy a argumentarle a un juez juvenil de que necesito una corte de dependencia, porque yo voy a argumentar de que este niño, quien está contigo, está siendo abusado por su papá o abusado por su padrastro o abusado por la pareja, lo que sea, y necesita la protección de la corte y por lo tanto es dependiente. Y entonces tú sabes, entre la definición que nosotros vimos es que una corte necesita darle una orden de dependencia, ¿verdad? Okay. Y una de las cosas que uno puede alegar es el abuso. El abuso o la negligencia y necesita protección. También puede ser abandono. El abandono puede ser un abandono físico, pero puede ser otras cosas. Entonces vamos a hablar de esas cosas. Sí. Por ejemplo, abandono es cualquier conducta del padre, el guardián, la persona que tiene custodia legal, donde enseña una intención de no hacer o no llevar a cargo obligaciones parentales, o quedar por alto completamente sus obligaciones parentales. Entonces, puede ser que uno puede alegar que tú has dado por alto tus obligaciones parentales porque tú no estás haciendo las cosas que necesitas para proteger a ese niño. Yo también puedo alegar abuso, porque el abuso incluye abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, explotación sexual, abuso prenatal, la comisión de un acto de violencia familiar en la presencia de un niño. Sí. Entonces, en el caso donde tú me dices, yo puedo alegar que esto es abuso emocional en el sentido de que tú estás permitiendo que este niño continúe siendo abusado, no estás haciendo nada para pararlo. Puedo alegar de que el abuso contra ti está pasando enfrente de ese niño. Puedo alegar de que él está siendo abusado en el lugar donde tú lo tienes. Y también hay negligencia. Y negligencia es definido como el fallar de proveerle al niño el cuidado parental, el control parental apropiado, la educación, comida, supervisión, ese tipo de cosas, lo cual sea suficiente para que ese niño esté viviendo bien. Claro. También negligencia puede ser completamente abandono, o sea, abandonarlo. Pero en el caso que tú me estás diciendo a mí, yo puedo argumentar que como madre no le estás dando el cuidado apropiado, el control que él necesita para poder vivir bien. Entonces, vamos a asumir que tú, desafortunadamente y tristemente, estás siendo abusada. Pero tú, porque lo tienes en un hogar donde tú estás siendo abogada y él también, pero tú no estás controlando la situación o estás permitiendo que él sea abusado. Claro, si es el papá biológico que lo está abusando a él, entonces estoy argumentando yo que él no puede regresar donde ambos de los padres, o estoy argumentando que él no puede regresar con su papá biológico, pero tendría que entonces de una manera buscar que tú te fueras de la casa, pero si tú no estás dispuesta a irte, tuviera que explicarlo de la casa yo a él. En fin de cuentas, tenemos el abuso, tenemos abandono y tenemos negligencia. La corte se le pide que haga esta orden. Y si la corte juvenil hace la orden de dependencia, entonces con esa orden de dependencia, el juez juvenil en esa orden pone las razones y los pasos
por qué se encuentran las cosas que yo te dije que un niño tiene que tener. La edad, que es soltero, que es dependiente, que es juvenil, que no es viable regresarlo con uno o con ambos de sus padres. ¿Y por qué? Explique el abuso, el abandono, la negligencia, etcétera, y después que explique por qué no se le puede regresar a su país de origen. Claro. Y así es como se obtiene el primer paso de este proceso por medio de la Corte Juvenil. Tiene que haber evidencia, abogada, por ejemplo, si una persona sabe que un niño está siendo abusado y lo reporta, ¿tiene que tener evidencia para eso? Bueno, tú sabes, todo en el mundo, en el mundo siempre hay que tener evidencia. Tú no puedes ir a una corte y decir cosas sin que se tengan que comprobar. Uh-huh. Pero mucha gente piensa que la evidencia es una pistola con la sangre, con el humo, con la bala, ¿entiendes? Sí. Eso no es necesariamente la evidencia. Yo pienso que la persona que está viviendo esto no se tiene que preocupar si hay o no hay evidencia. La víctima no es la que se preocupa por eso. Una persona que está viviendo esto tiene que ir a buscar ayuda y confiar que la persona que lo va a ayudar va a determinar qué es la evidencia. Siempre testigos, hay todo tipo de cosas que una persona no sabe que es evidencia, pero sí la es. Claro, me refiero a que, por ejemplo, si en casa están siendo abusados la madre, el hijo o quien sea, muchas veces no quieren llamar a la policía porque tienen miedo de que vaya a escalarse algo peor, ¿verdad? A una deportación o algo. A ese tipo de evidencia me refiero si se necesita. Idealmente, pues por supuesto, uno idealmente como abogado uno siempre quiere que haya la foto y el video de claro. Del abuso y todo eso, pero uno nunca tiene eso, uno muy pocas veces tiene eso. Sin embargo, la persona que sea testigo de abuso de menor, el profesor, el vecino, cualquier persona, tiene una obligación de llamar a la policía o al departamento de familia o a alguien para proteger a ese niño. Una persona, por ejemplo, un profesor, un maestro, quien no reporta ese abuso, está cometiendo una ofensa. Un testigo de abuso de menor está cometiendo una ofensa también bajo la ley. Okay. Una de las evidencias más efectivas en nuestro sistema son, por supuesto, testigos. Sí. El niño puede hablar, los vecinos pueden hablar, los otros niños pueden hablar. Y también hay psicólogos. Entonces, de nuevo, no siempre uno tiene evidencia física, aunque es impresionante, Gina, cuando la gente viene y dice, no tengo evidencia, y uno empieza entonces a buscar y preguntar, y termina uno con una bolsa llena de evidencia. Claro, para una persona no puede ser evidencia, pero porque usted tiene experiencia, para usted sí. Y también una persona no sabe qué es evidencia. Sí. Claro, entonces y esa es la cosa. Entonces es mejor que la evidencia, qué es evidencia, es una cosa que tiene que determinar el experto y la víctima se tiene que preocupar simplemente de buscar ayuda. Muy bien, para los que nos escuchan, es la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando acerca de la visa de juvenil y cómo se puede obtener. Ya que hizo todo este proceso, abogada, al final, ¿qué pasa con el niño? ¿Qué se logra aquí? Bueno, entonces en total son 3 pasos entre el comienzo al momento de la residencia. El primer paso, por supuesto, es la corte juvenil y asumiendo de que pasas ese primer paso, el segundo paso es pedir a inmigración la visa juvenil. Sí. La petición de la visa juvenil se hace con un formulario especial donde se le somete a inmigración la orden juvenil de la corte juvenil y de nuevo tiene que ser la persona soltera y tiene que ser la persona menor de 21 años. Uh-huh. Y esa petición es sometida y una vez que es aprobada, tiene que comprobar la edad de la persona, etcétera. Y una vez que es aprobada, la persona recibe una aprobación y recibe lo que se llama una fecha de prioridad. Sí. Una fecha de prioridad es la fecha que la persona sometió esa aplicación. Y una vez que tiene esa fecha de prioridad, tiene que esperar a que hayan fechas abiertas en la categoría de la visa.
Oh, ok. porque hay límites en las visas que se pueden pedir. Sí. Entonces, una vez que tú tienes tu petición aprobada, entonces tú esperas tu visa, y una vez de que tú tienes tu visa aprobada, entonces puedes aplicar para tu residencia. Wow. ¿Ok? Ok. En este momento hay una espera de varios años, más o menos 3 años, y entonces una vez de que tu fecha de prioridad esté vigente, tú aplicas para la residencia, y si tienes que pedir un perdón por algo difícil, alguna cosa que hayas hecho mal cuando entraste, a lo mejor hiciste algún tipo de problema, por ejemplo, algún tipo de crimen menor, Sí. puedes hacer un perdón. Hay muchas cosas que no son perdonables. Sí. Por ejemplo, drogas, múltiples crímenes, terroristas, espionaje, ese tipo de cosas serias. Y una vez de que tu residencia es aplicada, puedes recibir la residencia. Wow. Y eres residente permanente. Y si estás en proceso de deportación, tú también puedes hacer todo esto mientras tú estás en proceso de deportación. Lo difícil es que tú estás en proceso de deportación, y si tú tienes un juez que no está dispuesto a parar tu deportación, entonces tú tienes un problema, porque si tienes un juez que te da una orden de deportación, tú tienes que seguir peleando y peleando y peleando hasta que tu fecha de prioridad esté abierta, y eso hace que tu caso sea un poquito más difícil. Bueno, para las personas que están escuchando y que tal vez estén en una situación similar, o que conozcan a alguien, o ustedes están pasando por una situación en donde tienen a cargo a un niño que todavía es un jovencito y puede recibir esta visa juvenil, pues es importante que se comuniquen con la abogada Carolina Antonini. Abogada, menciona los requisitos, ¿verdad? Y entre ellos está el de la edad, que después de 18 años, pues ya prácticamente el niño se convierte en adulto y esta visa ya no le corresponde. Pero vamos a decir que por cosas del destino, por cosas de la vida, estas personas que tuvieron el niño a cargo no supieron acerca de la visa juvenil, y hay suficiente evidencia para que este niño pudiera haber recibido esa visa, pero se pasó el tiempo, cumplió 18 años, no hay ninguna forma de cómo poder regresar eso y decir, bueno, miren, este niño sufrió todo esto a pesar de que ya cumplió 18 años, ¿no lo pueden tomar en consideración? En absoluto. Okay. Una vez de que la persona ya no es menor de edad bajo la ley, o sea, vamos a decir que tú estás aquí en los estados de Georgia y ya tú cumpliste 20 años. Sí. A pesar de que la visa juvenil para propósitos de la ley federal es 21 años, para propósitos del estado de Georgia tú no puedes ser otorgado la carta de la corte juvenil después de los 18. Entonces no puedes, perdiste la oportunidad. Entonces, o vamos a decir que tú tienes 17 años y te casaste. En cuanto tuviste la visa juvenil, te dieron la orden, pero te casaste. Sí. Perdiste la oportunidad. Abogada, como todas las visas y todos los documentos de inmigración tienen muchos requisitos, pero esta visa de juvenil pues vale la pena porque tiene muchas cosas positivas para el futuro de estos jóvenes, así que es importante hablar de estos temas, especialmente hablar acerca de este tema de la visa juvenil, porque hay muchas personas que pueden estar, como mencionaba, en esta situación y ni siquiera sabían que pueden hacer este tipo de caso, así que es importante hablarlo, y también es importante para ustedes que nos escuchan que se comuniquen con la abogada Carolina Antonini para que si tienen este tipo de casos, este tipo de problemas, no se les pase el tiempo y ayuden a ese niño a tener un futuro mejor, porque al final de esto se trata. Absolutamente, y es increíble para mí, y la razón por la cual mucha gente no sabe es porque nadie se encarga de arreglar papeles, ir a hablar con alguien acerca de niños. Sí. Todo el mundo dice, bueno, él se las arregle cuando sea mayor de edad, lo cual es lo peor que pueda ocurrir. Claro. Ahora,
Mucha gente también no lo hace porque los niños no son hijos suyos. Sí, sí. Muchas veces estos niños están aquí, son los hijos de sus hermanos o los hijos de sus primos y por supuesto, tú sabes, hay gastos. Claro. Bueno, hay organizaciones gratuitas que hacen este tipo de proceso, donde la persona puede ir. Lo que yo no puedo creer es que estos niños anden. Yo conozco de casos de niños que entraron a los 5, los 6, 7 años, sí. Pasados de tíos a tíos, de primos, de tíos a abuelos, y ni un día fueron llevados a un abogado. Increíble. Y han vivido toda su vida aquí y no vienen a mi oficina sino después de que tienen 30 años. Han podido haber hecho estos papeles fácilmente, ya fueran ciudadanos, y nadie se les ocurrió pasarlos con un abogado. Wow. Y es una gran tristeza. Sí. La otra cosa es que claramente cuando el niño está aquí sin padres, es mucho más fácil. Cuando el niño está aquí con un padre o una madre y no hay abuso, negligencia ni nada de eso, él está bien, pues va a ser bien difícil, si no imposible, hacer esto. Sí, claro. Si el niño está aquí con ambos padres y tiene una vida muy muy bien, etcétera, este no es el tipo de situación para ellos. Exacto. Pero en el ejemplo donde el niño está aquí con ambos padres y con ambos padres está teniendo una vida muy difícil, donde lo están abandonando, donde hay negligencia, donde hay abuso, etcétera. Sí. Aunque los padres estén aquí, aunque esté viviendo con ambos padres, esta es una posibilidad. Entonces, si tú eres la tía de un niño que está siendo sometido a negligencia, a abuso, etcétera, tú puedes llevar a ese niño a que este niño sea atendido, a pesar de que él está viviendo con ambos de sus padres. Abogada, interesantísimo este programa. Podríamos estar hablando todavía horas más acerca de preguntas que tengo, pero desafortunadamente se nos termina el tiempo como siempre. Este es un tema muy grande y déjame decirte, si una persona de nuevo, no es una cosa donde quieren contratar un abogado porque no es un niño de ellos o lo que sea. Sí. El Kind Kids in Need of Defense o Niños en Necesidad de Defensa es una organización internacional, pero en los Estados Unidos tienen varios lugares. Sí. Caridades Católicas, la Asociación Latinoamericana. Todas estas son agencias que ayudan a estos niños gratuitamente. Es una tristeza realmente, Gina, ver la cantidad de niños que no han sido ayudados simplemente porque la gente no toma el tiempo de ir, porque no, de nuevo, el dinero no es excusa porque estas agencias tienen dinero específicamente para ayudar a estos niños gratuitamente. Y por supuesto, si quiere hacer una consulta con la abogada Carolina, mucho mejor. Abogada, por favor, nuevamente su número de teléfono antes de irnos. Es el 678-956-8600. 678-956-8600. También visítame en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Puedes hacer tu cita para verme virtualmente o por teléfono, y si quieres venir en persona, tienes que hacer una cita previa. Mis consultas por teléfono y consultas por video tienen un descuento de $100. Y lo estoy haciendo así para que las personas se sientan con el deseo de verme a mí virtualmente. De nuevo, para que todo el mundo se mantenga con más distancia y más saludable. Totalmente de acuerdo, abogada. COVID-19 continúa en el mundo, continúa en nuestra comunidad, y lo importante es cuidarnos y cuidar a los demás. Así que muchas gracias por esos descuentos, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos. Fue la abogada Carolina Antonini. Muchas gracias por haber estado con nosotros, abogada.